Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, segundo episodio de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ari, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bárbaro, todo bárbaro. Cerrando una semana movidita, ¿no? Que arrancó bastante complicada y luego, bueno, las nubes se fueron disipando, por Sí, así sí, decirlo, en materia de mercados, ¿no? difícil y movida en el panorama internacional y bueno, con algo de impacto acá. Tal cual. Pero bueno, después fue mejorando un poco todo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar charlando en el programa de hoy sobre, bueno, el lunes negro, por así decirlo, las lluvias que tuvimos también en materia de agro y producción, datos de inflación, eh, tema para la próxima semana, mercados que van a arrancar a la espera de un reporte mensual de Luzda. Y bueno, y como siempre, vamos a contar con un gran invitado para analizar bien a fondo Sí, los mercados de los fertilizantes, sí, una gran entrevista tenemos para hoy. tal cual, mercados estratégicos para nuestro rubro. Sí, sí, seguro, para nuestro mercado ni hablar. Bueno, Juan, para ir metiéndonos en temas, ¿qué pasó el lunes? Sí, la verdad que, a ver, El lunes pasado. imposible no hablar de esto. Llegamos el lunes a la mañana acá y nos desayunamos con este lunes negro, ¿no? Ujú. Bueno, podríamos comentar varias cosas. Yo creo que hay varios aspectos, una interpretación más financiera de todo esto, porque la gran novedad fue que se desarmó el carry trade que había entre las tasas de Japón y las de Estados Unidos. Sorpresivamente, el lunes a la mañana, el Banco de Japón subió la tasa y recordemos que estamos con una Reserva Federal que está muy pronto a comenzar a bajarla, entonces se desarma el carry trade, es decir, la operatoria esta de financiarse en yenes porque a un costo barato y hacer colocaciones en dólares porque tenía una tasa más alta. Entonces, Segunda suba, creo, ¿no? En el año, sí, sí, pero la después primera fue en marzo, veníamos con tasas nominales negativas y bueno, de más de 10 años, ¿no? sí, Sin, sí, sin sí, sí, subirse la tasa. exacto. Entonces, bueno, se desarma todo esto que pensar en financiarse en yenes porque es barato y hacer colocaciones en dólares porque tiene una tasa más alta. Y subir la tasa en Japón revaloriza el yen y bajar la tasa en Estados Unidos deprecia el dólar, entonces rompe un poco con esa dinámica. Y además, el que tenía que salir de colocaciones en dólares y ahora comprar yenes para devolver el financiamiento en yenes, si no lo hiciste con un seguro de tipo de cambio, te encontrás en una situación de pérdidas o más complicada, ¿no? Bien. Entonces todo esto generó su pánico en primer lugar, rebalanceo de carteras, temor, refugio en activos y monedas más seguras. Y bueno, la suba de tasa en Japón hizo caer el precio de las acciones y el principal índice, que es el Nikkei, bajaba 12% ese día. Y bueno, esto contagiaba un poco la misma tónica a las principales bolsas de Asia, ¿no? Entonces, bueno, ahí una primera interpretación más del plano financiero, ¿no? Y por otra parte, al mismo tiempo, tuvimos datos que alertaron sobre una posible recesión en Estados Unidos, que más allá de la reacción en los mercados financieros, tiene una interpretación más sobre la economía real, ¿no? Entendiendo que Ujú. si puede haber impacto en el nivel de actividad, el consumo y la demanda, estaríamos hablando de una cuestión negativa, ¿no? Para la economía real. Se conoció el dato de desempleo el jueves pasado, 4,3% para el mes de julio, subiendo un poquito del 4,1% del mes anterior, de junio, y además disparando alertas porque en base a un indicador que se llama la regla de SAM, aparentemente es una señal fuerte o con una gran correlación con las etapas de recesión, ¿no? Entonces los mercados financieros y accionarios también reflejaron en parte eso para Estados Unidos y las posibilidades concretas, digamos, de entrar en una recesión. Y por otra parte, bueno, mercados accionarios que vale la pena aclarar, venían subiendo mucho en los últimos tiempos. Y cuando uno piensa en la parte de los commodities, que es un poco en lo que estamos acá, veíamos un gráfico hace un tiempo que relaciona el precio de los commodities contra las acciones, ¿no? Y esa relación estaba bastante baja. Es decir, las acciones estaban caras o habían subido mucho respecto del desempeño o la evolución de los precios de los commodities. Entonces ese día lo que se vio un poco fue corrección o desplome en índices bursátiles y los commodities como que zafaron en cierto sentido, ¿no? O se sostuvieron relativamente contra las acciones. Y además, en la medida que el dólar
se depreciaba o justamente ese día perdía valor fuertemente contra otras monedas del mundo. En general, eso suele ser positivo para los precios de los commodities y los granos en particular, así que en conclusión podríamos decir que los granos en Chicago, por lo menos ese día lunes, quedaron bastante al margen de todos los rojos que uno veía en las pantallas, ¿no? Bien. Este dato que comentaba sobre el empleo en Estados Unidos también en alguna medida vendría a abonar la perspectiva, ¿no? De recorte de tasas seguramente Sí, sí, ya es pensar que las tasas altas tuvieron impacto en la economía real y, bueno, empezar a pensar en corregirla. normal. Así que bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de las tasas, también dato que podría tener algún impacto a futuro no positivo quizás Sí, un poco lo que para los mercados estamos emergentes, todos ¿no? esperando, ¿no? Que se empiece a dar esa baja de tasa y que se aliente un precio, un poco el precio de los commodities. Eso, bueno, un poco la, Sí. la interpretación Y o... también un poco de oxígeno para otros mercados Sí, sí, de lo que financieros. veíamos el lunes, más allá del panorama fundamental exclusivamente de los granos, ¿no? Bien, bueno, también tuvimos esta semana algunos datitos, sobre todo perspectivas no vinculadas a inflación local. Sí, así es. Tenemos el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que realiza el Banco Central para el mes de julio y un poco para ver y manejar lo que descuenta el mercado, ¿no? Relevando a principales horas y bueno, un poco lo destacado. Perspectiva de inflación para el mes de julio, 3,9%, 4,6% en junio, mantendría la baja. Cuidado que se conoció ya el dato de inflación para Cava y salió 5,1% y fue un poco más de lo esperado, así que ojo ahí. Y bueno, después, respecto de las demás variables de interés, tenemos, bueno, justamente tasa de interés para los próximos meses de más o menos 34% que se estimaba en junio. En este mes, bueno, se está palpitando un incremento a 37% para los próximos meses, así que tasa de interés que irían algunos puntos al alza, o por lo menos eso es lo que piensa el mercado. Y respecto al tipo de cambio nominal, se convalida un poco la idea esta de que el mercado cree en este 2% de depreciación mensual que prometió el equipo económico. Y cuando uno mira los valores hacia adelante, quedaría un tipo de cambio cercano a 1.050, 1.080 pesos por dólar para el mes de diciembre. Y eso es un poquito inferior a lo que pensaban en el REM anterior, que era algo así como 1.173 pesos. Así que un mercado que empieza como a creer un poco más en esta idea, ¿no? O por lo menos en este REM. Por lo menos después de 8 meses. Ya Costó, pero costó, pero no. Eh, Bien, bueno, muy, muy interesante lo que nos contás, Juan. Bueno, vamos a entrar un poco más a lo que tiene que ver agro y creo que tuvimos algunas novedades positivas, sobre todo en la perspectiva climática. Tuvimos lluvias en la semana en distintas zonas productoras del país, sobre todo en zonas de Buenos Aires, y también algo que cayó en zona núcleo, dato positivo, por lo menos para los que fueron los afortunados, ¿no? que recibieron las precipitaciones. Sobre todo, bueno, cuando uno mira la zona núcleo, la mitad aproximadamente habría recibido más de 10 milímetros, y lluvias muy oportunas para lo que es trigo. muy oportunas, muy esperadas, tal cual, de cara a lo que es la campaña triera que está en pleno desarrollo. Eh, y bueno, ¿no? Por otra parte, el oeste de zona núcleo ahí, bueno, esperando que vengan algunas lluvias próximamente, con la necesidad latente, pero bueno, lamentablemente los pronósticos no parecen ser muy Sí, veía alentadores. los mapas, por lo menos hasta el día viernes, en cuanto a pronósticos, para los próximos 7 días prácticamente nada. Sí, a lo mejor ya para la última etapa de agosto, a partir de la segunda quincena, ahí sí, si tenemos suerte, algo de lluvias habría. Y bueno, dentro de los reglamentos que hace la Bolsa de Comercio de Rosario, seguimos, ¿no? con algo de preocupación por el maíz. Según la institución, la intención de siembra en zona núcleo sigue marcando un descenso del 30% en el área respecto a la campaña pasada. Eh, bueno, lo que en algún punto también sigue demorando o sigue dilatando un poco la toma de decisiones, ¿no? El productor está bastante eh,
patente, ¿no? Que esto está ocurriendo, en parte por lo que está ocurriendo, bueno, a nivel internacional con los precios, y obviamente bastante preocupado por lo que fue el impacto de la chicharrita en la última campaña, ¿no? Sí, sí, y también esta perspectiva de menor área que decías, según la bolsa, para zona núcleo, cuestión que es mucho más fuerte también en lo que es zona norte del país, ¿no? Tal cual. Y bueno, en definitiva, el clima, ¿no? Siempre en el centro de la escena, esperando que lleguen nuevas lluvias y también esperando, ¿no? Que se mantengan bajas las temperaturas para poder poner un coto a la situación, ¿no? Y limitar un poco el impacto del vector, ¿no? Así que bueno, trigo y maíz, poco en clima, por Sí. distintos factores y en distintas variables, ¿no? Y bueno, Sí. y en términos de avance de tareas, siembra de trigo ya prácticamente totalmente finalizada, ¿no? Ujú, Y cosecha de maíz que estaría quedando muy poquitito en lo que es ujú. zona centro-norte y algo todavía en centro-sur de Buenos Aires, pero también ya prácticamente finalizada la cosecha de maíz y bueno, en breve, en las próximas semanas, ya arrancaríamos con la siembra Ujú. de lo que serían los maíces de primera temprano, ¿no? Tal cual. Bueno, yendo más a temas de mercados, este lunes, el lunes, eh, lunes 12, Juan, Sí, lunes sí. 12, sí, lunes 12. A la 1 de la Tenemos, tarde a tenemos la el 1 de USDA, la ¿no? tarde tenemos un nuevo reporte mensual de Luda, tal cual. Así que bueno, seguramente vamos a tener una mañana de no mediar ninguna sorpresa como el lunes pasado, que No, por podría favor. mostrarse bastante tranquila en materia de mercados, con todas digamos, la perspectiva puesta en en los números que trae el USDA. Como clave, va a traer algunas actualizaciones o posiblemente traiga algunas actualizaciones vinculadas a producción, ya que estaría incluyendo un enfoque un poco más objetivo al momento de Y pronosticar USDA, rindes. USDA mensual de agosto en Estados Unidos y probablemente haya algún cambio en lo que es rindes, ¿no? Tal Teniendo en cual, cuenta que estamos en pleno desarrollo de los cultivos. tal cual. Eh, Así que bueno, vamos a ver qué nos trae este reporte. El mercado se prepara como o viene preparándose para la posibilidad de un aumento en la producción, que se anuncie un aumento en la producción de soja respecto para Estados Unidos, respecto a lo que se viene proyectando. Aproximadamente o en promedio, los analistas esperan 1 millón más de toneladas de producción. Volumen que, de no mediar cambios en la demanda, se trasladaría, ¿no? Por una cuestión contable, por así decirlo, ¿no? Derecho a stock finales, ¿no? Es decir, que sobraría, podrían, digamos, ir a- a hacer, digamos, aumentar los stocks finales de la próxima campaña de Estados Unidos, o por lo menos estas son las primeras ideas que se están manejando. Lo que consolidaría, ¿no? La relación stock-consumo, es decir, lo que sobra en una campaña dividido la demanda de una campaña entre exportaciones y consumo interno, ¿no? Esa relación seguiría por encima de 10%, tranqui, aportando bastante tranquilidad a los mercados, tal cual como lo venimos viendo, ¿no? En esta campaña y bueno, y también para la próxima. Bien. Y ¿El maíz? y en maíz, bueno, no se esperan grandes cambios en términos generales en las hojas de balance. Todo apunta a que también Estados Unidos va a tener un nuevo ciclo de aumento de stocks, como se viene ya previendo, ¿no? Desde los últimos reportes. Hay que ver si hay alguna sorpresa desde el punto de vista de producción, pero por lo menos no se esperan grandes cambios en términos generales. Y bueno, y con todos estos números se consolida, ¿no? Esta perspectiva de también una campaña de nuevo aumento de stocks, es decir, le va a seguir sobrando más mercadería a Estados Unidos, más maíz, y la relación stock-consumo, ¿no? Se estaría consolidando arriba del 14%, lo que es bastante. Una recuperación notable y sí, Sí, y realmente es bastante problemático para los precios, ¿no? Si uno lo quiere sí. ver desde esa perspectiva, ¿no? Sí, para lo que es nivel de precio general, Sí, es una mochila llena de yunques, sí. digamos, una cosa así. Eh, Pasando, Sí, además por el mercado climático que tuvimos, que prácticamente ni sí, se no notó, el ni se notó, clima sí. acompañó bastante bien, con lluvias, muy buenas condiciones de los cultivos en general, comparado en términos históricos. Pareciera que se tendría que o mantener los rindes que tiene estimado hasta ahora, o en todo caso elevarlos un poquitito, y eso es lo que lleva a esta perspectiva que comentás de posible incremento en la producción, por más que sea marginal, digamos, es consolidar un poco todo el escenario que venimos viendo.
Tal cual. Y bueno, y como siempre hacemos el llamado de atención en estas jornadas de reportes de Luzda, bueno, más allá de que el mercado viene como preparándose para estas perspectivas que venimos comentando, cualquier divergencia significativa entre los datos que salgan o que se publiquen finalmente y las perspectivas seguramente o suelen tener impacto en las cotizaciones del día. Así que bueno, son días donde los mercados Sí. pueden tener algún tipo de movimiento que más allá de la reacción del día cualquier tipo de alteración en las hojas de balance eh, no debería ser tan significativa como para imponer un cambio en la tendencia de No, no, precios. claro. Sí, Es más aprovechar a lo mejor posible sí, volatilidad en sí, ese día o en la alguna semana, revanchita pero que nos no. dé en la semana, pero como está planteada la situación y como posiblemente salga planteada el lunes, parece poco probable que veamos un cambio de tendencias, por lo menos en el mediano plazo. Nos recordamos que en soja y maíz estamos gravitando en Chicago en torno a valores de mínimos de 4 años, ¿sí? Sí, Es un mercado que realmente se pinchó sí, sí. fuerte, producto, bueno, principalmente de toda esta cuestión fundamental, ¿no? Que uno Sí, sí, sí. ve las hojas de balance y ahí está en gran medida la explicación de lo que está pasando. Em, bueno, en todo este contexto en Chicago, en la semana que pasó, tuvimos pérdidas para las hojas, superando el 2%, también pérdidas para el maíz, superando el 2%, cerca del 2,5%. El trigo, eh, finalizando con ligeras ganancias, pero así todo gravitando los $200 por tonelada, que tampoco, digamos, son en términos históricos, digamos, sigue siendo un mercado que sigue en algún Sí, punto sí. Se mostrando había algo de debilitado debilidad. Sí, bastante también el sí, sí. trigo después del último Estamos rally. lejos de los valores que Sí. vimos, ¿no? En la guerra y demás, ¿no? No, Eh, esta semana podríamos decir que zafó, digamos. sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, ¿no? Mientras veamos esa situación, bueno, seguir de cerca, ¿no? Todo lo que viene pasando. Y bueno, en definitiva, un panorama fundamental si lo queremos pensar, digamos que no termina de ser del todo favorable para los precios de los commodities agrícolas. Y bueno, y en el plano local, precios que tampoco están logrando repuntar, ¿no? Ni están pudiendo despegarse de estas tendencias internacionales. Bueno, Ariel, si te parece, vamos a empezar a charlar con el invitado que tenemos para el día de hoy. Vamos a conversar con Andrés Bertotto, socio y fundador de la firma Ingeniería en Fertilizantes, una empresa con más de 20 años ya de experiencia en lo que es comercialización, asesoría, gestión y logística portuaria en materia de fertilizantes, con destino al agro y a la industria. Así que bueno, vamos a estar conversando un poco sobre el mercado de fertilizantes. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día, Ariel. Buen día, gracias por la invitación. Hago una breve aclaración. Los socios tenemos más de 20 años de experiencia en lo que vos indicás. La empresa tiene 6 años y medio. Ujú. Bien. Pero bueno, el conocimiento de los socios viene de más de 20, 25 años de mercado. Bien. Bien, excelente. Bueno, Me gustaría tener una empresa de 20 años, pero no todavía. Bueno, ya va a llegar. Ya vamos a Así que llegar. sí. bueno, claramente una autoridad para hablar del tema, Juan. Sí, eso parece. Así que bueno, vamos Con esa, a que nos instruya un poquito sobre este mercado. Bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué te parece si para empezar a meternos en este tema, que es un tema, digamos, que solemos tratar no demasiado a menudo y quizás el que está del otro lado conoce, pero no tan en profundidad, ¿podrías arrancar con una suerte de introducción para ayudarnos a entender cómo es la estructura mundial de estos mercados de fertilizantes, cómo están organizados, quiénes son los principales oferentes, demandantes, antes de pasar a los temas más coyunturales, para entender el funcionamiento en Bien. general y a dónde hay que poner el ojo, ¿no? Cuando uno quiere saber por dónde viene la mano, bueno, qué es lo que uno tiene que estar mirando. Perfecto. Para eso es importante que diferenciemos en base a los nutrientes Ujú. de cada uno de los fertilizantes. Básicamente tener un mercado de nitrógeno para todo lo que es urea, guan eh, y demás. Y tenés el mercado de fósforo, que ahí tenés todos los fosfatados, monoamónico, diamónico, superfosfato triple, superfosfato simple, etcétera. Y después tenés potásicos, que en Argentina no es un jugador todavía relevante en cuanto al porque todavía los suelos se la bancan. Estamos haciendo, si querés, extracción de esos
nutrientes del suelo, y azufre, que es en menor medida. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de nitrógeno y de fósforo, que son los que más repercuten, digamos, en el productor argentino, porque son los que más demanda. Y ahí vale la pena diferenciar bien cómo están estructurados ambos mercados. El mercado de nitrogenado, la fuente, la materia prima de producción es el gas, entonces donde hay un yacimiento de gas, hay una posible planta de urea, Ujú. y entonces la oferta en el mercado mundial es bien heterogénea, está bien distribuida por todos lados, obviamente no está concentrada, lo que la diferencia sustancialmente del mercado de fósforo, que es un mercado de minería, de extracción de matriz fosfórica de los suelos, y que está bien localizado y bien puntualmente en algunos sectores del mundo. Entonces son pocos los productores y está mucho más concentrada la oferta. Y ahí vamos, si querés, a cada uno de ellos para ver qué tendríamos que estar mirando en cuanto a la oferta y la demanda en Ujú. ambos nutrientes. Primero decir que es un mercado que está fundamentado, básicamente en la oferta y en la demanda, y el principal tractor de la demanda es el productor agrícola en todo el mundo. Hay otros usos de fertilizantes, pero el tractor de la demanda fuerte es la producción agrícola. Entonces, hay algunos mercados de futuros, digamos, de los fertilizantes con muy poca liquidez en mercados muy puntuales, representan menos del 4% de lo que se tradea a nivel mundial, con lo cual hoy no es referencia prácticamente para ningún mercado. Eh, en nitrógeno, si querés, está cambiando un poco el flujo a nivel mundial de comercialización, por cómo está toda la geopolítica, ¿no? Y que estás hablando de que su materia prima es una fuente de energía como el gas, así que hoy se está reconfigurando un poco. Pero básicamente los jugadores son China como productor tanto de nitrógeno y fósforo en volúmenes a lo chino, pero hace unos 3 4 años a esta parte con un mercado intervenido para la exportación. Entonces, China, que era un jugador que desde la oferta movía los precios de los fertilizantes en el mundo, hoy como que está un poco fuera de escenario, entonces es como que el mercado tiende a un equilibrio que en su momento China lo desequilibraba entrando al mercado y tirando los precios muy para abajo. Y decías un poco Eh, fuera de juego China por intervención propia de ellos en cuanto a la sí, participación en el mercado exportador. exactamente, exactamente. Posguerra quedó, si querés, con mucho control a la exportación. Hay veces que más, hay veces que menos. En este momento y este año, básicamente está cerrado a la exportación. ¿eh? Ujú. Entonces, China como jugador en la oferta, fundamentalmente, no en la demanda, se autoabastece. Estados Unidos como jugador productor y consumidor, por momentos con exceso de oferta, fundamentalmente en nitrógeno, no en fósforo, es gran productor de fósforo, pero fundamentalmente es productor, consumidor de su fósforo e importador. Entonces, es un mercado, Estados Unidos es un mercado, digamos, que siempre estamos mirando, al igual que Brasil. Brasil es netamente importador, tiene algo de abastecimiento de nitrógeno, muy poquito de fósforo, y es un mercado de 40 millones de toneladas, de las cuales importan 35 o 30 millones de toneladas. Entonces, es un jugador importante. India, como otro jugador importante desde el punto de vista de la demanda, y otro jugador importante que ha perdido un poco de peso relativo fundamentalmente en los nitrogenados, porque está con una estrategia de incrementar la capacidad productiva y entonces abastecerse mediante fundamentalmente Rusia de gas y transformar ese gas en urea, dentro de India. Eso está modificando un poco la intervención de las famosas licitaciones de urea y de fósforo también, pero de urea fundamentalmente de India, que cuando entraba al mercado, India es un consumidor de aproximadamente 14 15 millones de toneladas al año de urea,
históricamente importaba casi 1 millón de toneladas mes. Entonces cada licitación salía a barrer en el mundo con 1 millón de toneladas. Y en función de cómo salía esa licitación, vos ibas viendo cómo quedaban los precios. Hoy día, las últimas importaciones del año pasado fueron de 4 millones de toneladas aproximadamente de India, y se espera que este año sean un poco menor, con lo cual el impacto cada vez que sale una licitación de India es menor a lo que estábamos acostumbrados. La última licitación, que se cerró hace 2 o 3 semanas atrás, India se esperaba compre 500.000 toneladas y se le ofertaron 2,5 millones de toneladas. Eh, Eso marca un poco un indicador, que es lo que se está viendo, que hoy en el mundo hay un poco más de oferta que de demanda de urea. Sin embargo, digamos, obviamente los traders, que son los que manejan el flujo comercial en el mundo, siempre van teniendo sus herramientas y sus estrategias defensivas para ir regulando el precio, ¿no? Pero hoy el mercado, después de esa licitación, quedó con la sensación de una sobreoferta, con India comprando menos de lo esperado, alrededor de 400, un poquito más de 400.000 toneladas, con una expectativa que se instaló en el mercado para sostener esa baja de precios que se da después de esta lógica, con una expectativa que India pueda salir a comprar brevemente. Y eso podría aplacar un poquito esta falta de demanda que hace que los precios vayan aflojando a nivel mundial, ¿no? Sí, justo te iba a consultar sobre eso, más allá de esta descripción que haces entre los principales países que son productores y participantes en el mercado exportador. ¿Cómo estamos hoy en día en cuanto a nivel de precios en el mercado internacional? Si uno mira, no sé, una serie histórica de los últimos años y bueno, si puede visualizarse alguna tendencia que, bueno, ya algunas pistas nos dabas recién. Sí, en realidad, si vos mirás la serie histórica, sigue estando alto el precio del nitrógeno, y como todo commodity posguerra, está todavía encontrando su nuevo equilibrio. Pero si lo mirás, digamos, contra la pospandemia, posguerra para acá, es un precio que bastante razonable, está, si querés, acomodado en los $300, $350 FOB, más o menos. Eh, entonces, es un precio razonable, y un poco lo que todos los mercados están leyendo es que hay un exceso de oferta en el mercado. Entonces, eso le da una cierta debilidad en los precios, más allá de que tenés los serruchos como en todo mercado, que cuando aparece un factor externo o una demanda no esperada, lógicamente te tira o te revierte la tendencia que te estoy describiendo. Y en todo mercado que es bajista, y acá en la urea se ve mucho porque en realidad es un mercado bien de oferta y demanda, llega un momento donde todo el mundo que se está yendo vendido, en algún momento por algún agente externo decide salir a cubrir su posición vendida. Y cuando eso sucede, fue la última suba de hace 1 mes y medio atrás. Cuando eso sucede, los traders salen a barrer, se compran 2 meses, mes y medio de embarque, cubren todo su vendido, y eso se da, y ahí te revierten de vuelta esa tendencia bajista de los precios. Pero el fundamento último es que hay un exceso de oferta producto de esta menor intervención de salir al mercado por parte de India, que era un consumidor importante, ¿no?, en el mercado. Entonces, todo ese flujo todavía no tiene dueño. Bien, entonces, por lo menos del lado de la oferta, ninguna amenaza seria, digamos, en el mediano plazo, ¿no? Del lado de la oferta, sí, sí, bueno, obviamente todas estas lecturas que uno hace son, si querés, con las cosas como vienen sucediendo, una proyección muy cortita hacia adelante, porque después empieza a ser futurología, ¿no? Uno no empieza a ver un montón de variables como puede ser, de vuelta, una pandemia, una guerra, o alguna intervención de un gobierno, lo que fuera, que te van cambiando las Sí, cosas. siempre puede surgir algo de Sí, eso, sí. sí. ¿Eh? Bien, Andrés, pasando un poco más al mercado local, acá en Argentina, ¿cómo es un poco la estructura de la oferta, digamos, de lo que consumimos? ¿Cuánto se produce acá? ¿Cuánto se importa? No sé si ves posibilidades a lo mejor de cambiar esa matriz. Lo digo Sí, pensando en las posibilidades de los yacimientos de gas y, bueno,
entendiendo por lo que vos Correcto. decís que la materia prima principal de la urea, ¿no? Correcto. Argentina es un mercado que superó los 5 millones de toneladas en el 2021. Ahora estamos en el orden de los 4 millones. El año pasado cerró en 4 millones 400.000 toneladas, de las cuales 1.200.000 son de urea que se producen en el país, y hay otro millón de urea que se importa, más o menos. ¿Eh? Ahora un poco menos, Bien, está en el orden de las 800.000 toneladas. Son 2 millones que consume Argentina o que está consumiendo, de las cuales 1.200.000 se produce en el país, Profértil, en Bahía Blanca, una sociedad de Nutrien e YPF. Eh, Hay un proyecto hace bastantes años dando vuelta de hacer una planta similar, de la misma capacidad, que básicamente Argentina absorbería casi la totalidad de toda esa nueva producción, y todo si querés, el excedente es exportable porque tenés mercados como el brasilero, el uruguayo, el paraguayo, el chileno, que son importadores de urea. Entonces, en Sudamérica hay un déficit, digamos, de urea, que Argentina, con la verdad que ya entramos en temas más estratégicos país, sí, sí. que no nos vamos a meter ahí, pero en realidad tendría muchos fundamentos de hacer más de una planta de urea Bien, en entonces Argentina. por una cuestión de estratégica y de disponibilidad de recursos, digamos, con inversión se podría llegar al autoabastecimiento y además generar un Correcto, saldo exportable, digamos. exactamente. En cuanto a fósforo, en Argentina se está produciendo, hay dos plantas de superfosfato simple, que hoy son, el administrador, el dueño de esas plantas es Bunge. Una está en Puerto General San Martín, la otra en Ramallo, por un total de 500.000 toneladas entre las dos. Eh, pero la materia prima para la producción, que es básicamente roca fosfórica y ácido sulfúrico, vienen vía importación. El ácido en parte es local. Pero bueno, sería, si querés, un ensamblaje acá en Argentina. El resto se importa todo. El Bien, resto es todo importado. Es decir, que de los 4,5 millones de toneladas, más o menos, que se está demandando en las últimas campañas, hay 2 millones, o 1.700.000 toneladas que se producen en Argentina, el resto se importa. bien, clarísimo. Bueno, y hablando de importaciones, Y te hago una sí, aclaración ahí. Argentina es 100% dependiente de los precios internacionales, a pesar, digamos, de la producción de urea local. Argentina, en el volumen que se traía en el mundo, representa menos del 1% de ese volumen, ¿no? Entonces, no tiene incidencia en la formación de ningún precio. es tomador de precios totalmente. Es tomarlo de precio. Bien, y A Andrés, diferencia de que, digo, esto para el productor agropecuario que está acostumbrado que su soja o maíz, si retiene o no retiene, puede tener alguna incidencia. El si fertiliza o no fertiliza no va a mover la aguja en cuanto a la formación de precios. Quizá pueda tener algún efecto local en algún momento del año, pero no más allá de eso. bien, clarísimo. Te quería consultar en cuanto a importaciones, ¿cómo fueron estos primeros meses del año? No sé si tenés algunos números para compartirnos, cómo estamos en materia Sí, de stocks, de abastecimiento, disponibilidad de fertilizantes. sí, señor. En cuanto a las importaciones, el volumen de importación de este año, déjame que te dé el número exacto porque lo tengo, ya te digo, Sí, o perdón. números generales. El tema que estoy confundido porque estaba mirando despachos, y tanto despachos como importaciones, ¿no? Como para hacer una analogía. Argentina lleva importado en cerrado el primer semestre, Bien, enero-junio, 1.400.000 toneladas frente a las 920.000 toneladas que había importado el año pasado. mismo Eso semestre, te habla de digamos. un crecimiento de un 53%. ¿Eh? En cuanto a las importaciones, te ponen un nivel de importaciones muy similar, porque recordemos que el año pasado fue un año, digamos, extremadamente particular, donde los grifos de importación estaban cerrados, inclusive para el agro, Sí, cosa que nunca nos había pasado. Entonces te ponen un volumen, este año, en un volumen de importación muy similar al del 2022. ¿Eh? Sí.
Bien. El Pero abastecimiento estaría normalizado, digamos, ese flujo. sí, el abastecimiento está normalizado, correcto. Buen dato. Hay todavía normalizado, entre comillas, es decir, no tenés traba para importar, Ujú. todavía no está resuelto el tema de algunas deudas que quedaron del año pasado, ni tampoco está del todo resuelto. Argentina estaba acostumbrado a comprar pago contra presentación de documentos y hoy está pagando a los 30 días posterior al arribo de la mercadería argentina. Con lo cual el importador argentino, si bien son todas las grandes multinacionales las que están haciendo el negocio de importación en Argentina y tienen respaldo, están comprando con una financiación de 60 a 90 días. Andrés, justo te quería preguntar cómo se da la dinámica esta de cerrar negocios como importadores, la logística internacional hasta que llega la mercadería y cómo se da el encadenamiento de precios y los pagos y eso. Bien, ese es un tema en sí mismo, digamos. El importador argentino básicamente está tomando decisiones entre 60 y 90 días antes del arribo de la mercadería. Es decir, es crítico para el importador argentino si hay una expectativa de compra por parte del productor o una precampaña y si no la hay. Y si querés vamos a usar de ejemplo la pre-campaña y el momento de decisión de importación que está atravesando el importador argentino de cara a la siembra gruesa. El importador Bien, argentino se encontró con que, bueno, el productor agropecuario está en una actitud muy, muy defensiva, lógica, en un año de transición, entonces todas las decisiones de compra las está demorando y las está llevando hasta último momento. Entonces, el importador ya se pone en una situación de tener que tomar una decisión, preciar su mercadería para que llegue en tiempo y forma para cuando el productor la necesite para sembrar. Entonces el importador pricea, pero no se hedgea en ningún lado porque el productor no está comprando. claro. Básicamente, esa es la problemática que tiene el negocio de fertilizantes en Argentina. Bien, Digamos, por suerte para el lado del productor, son muchos los importadores, son arriba de 10 los importadores, entonces eso hace que el mercado se vaya arbitrando. Lo que pasaba hacía 20 años atrás era un mercado donde había menos importadores, entonces esos menos importadores traían la mercadería, la preciaban y entonces hasta que no vendían ese stock, lo que pasaba en el mercado internacional en general no influía, salvo que suba. Mm. Cuando subía en el mercado internacional, los precios locales subían. Pero cuando bajaba, si querés, tenía ese buffer de los importadores que hace unos años se ha roto como mala noticia para el importador en general y como buena noticia para el productor, donde tiene siempre una oferta bastante representativa de lo que pasa en el mercado internacional, bien. Entonces, ¿no? más allá del tiempo que tarda desde que el importador cierra el negocio y que llega la mercadería, que me decían son 3 meses o 4, Son dos, los tres precios, meses, los depende del precios origen donde locales, está comprando la mercadería. bien, y ahí hoy en día los precios locales entonces son más automáticos en cuanto a la respuesta de los precios internacionales. Están bastante más asociados. Bien, Primero, te creció el volumen de importación, con lo cual todos los meses tenés un flujo de importación interesante, entonces no te incide directamente. El esquema de precio del importador argentino es como un promedio ponderado, entonces va a depender de cómo está su inventario y cómo está el precio internacional digamos, qué peso relativo tiene su compra en su costo de inventario, ¿no? Bien. Eh, y acá, si querés, en esta toma de decisiones, te traigo a la mesa digamos, la famosa reducción de impuesto país, sí, que clave, hace un mes clave. a esta parte se anunció como una medida como una buena medida de baja de impuestos, pero un momento crítico donde el importador estaba tomando decisiones de importación. Entonces, lo que realizó eso fue una parálisis total en la toma de decisiones. Sí, sí, postergar la Eh, decisión de importar, digamos, Postergar la decisión de ante importar. la Entonces nos promesa de bajar el encontramos, impuesto. claro, exactamente. Eso, si querés,
te pone en jaque el abastecimiento de cara a la gruesa, pero como fue un buen semestre de primer semestre de importación y un mal semestre en cuanto a la demanda por parte del productor, cayó en un 10% respecto del año pasado. O sea, cuando yo les dije, el primer semestre se importaron 1.400.000 toneladas frente a las 920.000 toneladas del año pasado, creciste 50% en las importaciones, pero decreciste en la demanda por parte del productor. El productor demandó 10% menos que el semestre pasado. Entonces, Llegás mejor parado, digamos, en términos de llegás mejor costos. parado. Pero esa decisión en el momento de decir, bueno, salir a decir, bajamos el impuesto país, pero no sabemos cuándo, generó una parálisis que si no hubiésemos tenido, lamentablemente, este primer semestre, que en realidad la demanda no respaldó a lo que esperaba el mercado, hubieses tenido un problema, y un problema serio de abastecimiento. ¿Eh? Y Sí, hoy sí, sí, claro. todavía no está muy claro cuándo va a suceder esa reducción del impuesto país, con lo cual ya el mercado está asumiendo de que no va a haber reducción del impuesto país. Entonces, y fundamentalmente para el inicio de la siembra de maíz, que estamos hablando fin de agosto, principio de septiembre y durante todo septiembre. Ya, digamos, esa mercadería, por eso nosotros en el último informe, en los últimos informes, estamos indicando que los precios del fósforo, por cómo está el mercado internacional, que subió 50, 60 dólares respecto al promedio de compra que tuvo Argentina para la fina, o sea, esa suba del mercado internacional todavía no se tradujo al mercado local por el efecto baja del impuesto país. Y porque esos 50 o 60 dólares son más o menos lo que representa el 10% del impuesto país. ¿Por qué? Porque ese 10% aplica sobre el costo y flete del monoamónico, que está en el orden de los 650 dólares. Entonces tenés una posible baja de 65 dólares en el monoamónico, que en realidad ya el mercado internacional te lo subió. Quedó compensado por la suba del mercado internacional. Quedó virtualmente compensado, porque en realidad lo que estamos viendo es que no sabemos si va a haber una reducción del impuesto país. Entonces es una buena decisión, es una buena estrategia empezar a tomar una decisión de compra de cara al maíz. Bien. Para fósforo. Para fósforo. Bien, clarísimo. No sé Bueno, si quedó medio enroscado como No, no, quedó no, súper está. claro, Andrés. Bueno, no sé si Ari, si vos tenés alguna otra, si no, de mi parte. No, ahí te doy, si querés, la analogía en urea para que no quedemos rengo diga, con la toma de decisiones por parte del productor. La urea, un poco agarrándome de lo que hablábamos al inicio, el mercado internacional está en un momento de ver para dónde va a salir el mercado. Hay una puja ahí entre oferta y demanda. Eh, el indicador de exceso de oferta en los mercados internacionales sigue estando. Y hoy, de lo único que se está sosteniendo el mercado para que no bajen los precios es de la nueva posible licitación de India. Eso se va a resolver en las próximas 2 semanas. Yo diría que hay que estar expectante a ver qué pasa con la urea, seguir fundamentalmente eso, porque si India dilata un poco la salida al mercado, claramente los precios de la urea van a aflojar y entonces en el momento que el productor en Argentina la va a necesitar, la va a encontrar a un mejor precio. Entonces podés dilatar un poquito más la toma de decisión. Bien, Muy interesante muy bueno ese la análisis. visión y sí, el consejo. La verdad es que, bueno, Andrés, súper claro y súper interesante el mapa que nos armaste del mundo de los fertilizantes. Y bueno, y también todos estos comentarios, ¿no? Sobre lo que estás viendo en el mercado actualmente y las perspectivas de lo que se puede venir. Bien. Sí, la Gracias a verdad que ustedes nuevamente. un pantallazo completísimo y una descripción y un análisis muy valioso sobre estos temas, la verdad. Así que Andrés, te agradecemos un montón el tiempo y que hayas participado en este espacio con nosotros. A ustedes y a disposición para cuando necesiten. Muchas Bueno, gracias, muchas Andrés. gracias. Saludos. Bueno, Ari, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.